Vamos a dibujar esta figura en perspectiva cónica, pero apoyada en una generatriz, en esta posición indiferente. Entonces, podemos partir de la figura, por ejemplo, en un alzado, y a partir del alzado sacar la vista y considerar una de las vistas ya como el alzado de la figura apoyada en la generatriz, o sea, cambiar la vista de posición. Entonces dibujamos, por ejemplo, la figura, la tenemos aquí tal cual. Entonces tenemos esta circunferencia, podríamos calcular con mayor precisión con un calibre, pero bueno, vamos a hacerlo así por rapidez, ya que no nos importa hacer muy precisa la figura. Y ahora representamos el alzado, pues cogemos aquí, hacemos una línea vertical y aquí representaremos el alzado. Entonces proyectamos aquí el punto final y hacemos una tangente, y aquí haremos otra tangente, con lo cual tenemos estos dos puntos. Y ahora cogeremos la altura total de la figura, la vamos a representar aquí, entonces la colocamos aquí y marcamos aquí. Podemos hacer esta referencia en vertical, colocamos aquí esto y esta será la altura total, o sea, que vendrá por aquí. Bueno, pues una vez que tenemos esto, también cogeremos el centro de esto, podemos hacer dos cuerdas y las mediatrices definen el centro, pero bueno, por una cuestión de rapidez, pues lo vamos a hacer con esto. Entonces, con aproximación ponemos ahí la plantilla de manera concéntrica y vamos a hacer dos diámetros cualesquiera, no los principales, no los ortogonales. Entonces, para detectar solo el centro. Entonces tenemos aquí la intersección de estas dos líneas, nos dará ahí la posición exacta del centro. Bueno, y una vez ya que tenemos localizado el centro, hacemos la vertical. Podríamos desplazar la regla y hacer esa vertical, pero el trípode también impide hacer eso con facilidad, entonces lo voy a hacer así. Bueno, pues esa es la vertical, que pondríamos discontinua. Y por último, cogemos la medida de la circunferencia, cogemos la figura donde esté. Entonces, la figura la centramos aquí. Lo voy a colocar aquí, así. Y marcamos aquí su anchura total. Parece que está centrado, ¿no? Bueno, no es que esté muy centrado, este parece el centro, ¿no? Verificamos que esto realmente es el centro de la figura. Podríamos coger el punto medio entre estos dos. Escogemos esta medida, a ver si es igual que esta. Bueno, pues sí que estaba bastante bien centrado. Entonces viene desde aquí hasta aquí. Bueno, entonces ya tenemos la figura en planta y alzado con aproximación con esas medidas. Esta era la altura, y en los puntos finales de esa circunferencia marcamos el contorno de esas generatrices, que si está bien dibujado, ambas deben ser concurrentes en un punto de esta línea. Por tanto, si prolongamos esto, el cono truncado, prolongamos las generatrices y concurrirían, como decíamos, en ese vértice superior. Bueno, tenemos ya entonces la figura en planta y alzado, ¿vale? Y entonces ahora pensamos dónde queremos poner la perspectiva, ¿no? Y cómo la queremos colocar. Entonces puede ser así la planta. Entonces ahora considero este el sistema diédrico, pero ahora con un cambio de plano transformo y convierto esto en la línea de tierra. Entonces tengo mi nueva línea de tierra y ahora lo único que tengo es que proyectar los elementos de esta figura. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a darle ahí unas pocas sombras en el contorno y así ya entendemos mejor la figura. Entonces, la superficie de revolución, podemos hacer que las generatrices vayan hacia aquel vértice y lo mismo aquí.
Bueno, pues esa será la figura. Y entonces le damos aquí la sombra hacia adentro y aquí igual. Bueno, pues ahí tenemos ya el cono, ¿no? Quitamos aquí esto sobrante y lo mismo aquí. Ese será el alzado del cono. Vale. Aquí ya no dibujamos la circunferencia interna que corresponderá a esta circunferencia. Bueno, la vamos a dibujar, total, y ya tenemos el centro. Entonces dibujamos aquí, centrada, esa circunferencia. Bueno, pues tenemos el cono en plan de alzado, pero decíamos que ahora íbamos a representarlo aquí para pasar ya a la perspectiva. ¿Vale? Entonces dibujamos, proyectamos estos puntos con ortogonales a la línea de tierra, cogemos la regla, hacemos las ortogonales por cada uno de estos vértices, tenemos entonces, esto va a llegar desde aquí hasta aquí, y desde aquí hasta aquí. Hacemos ahora el eje del cono, el eje de revolución, que será paralelo a esta línea. Vamos a ponerlo aquí. Vale, tenemos el eje, también aquí habría que ponerlo de forma discontinua. Y por último tenemos el diámetro real, que lo podemos poner aquí centrado, ¿no? Entonces cogeremos la mitad de este segmento y colocaremos aquí pues ese punto y aquí igual. Queremos aquí la ortogonal a esta línea por la mitad y haremos lo mismo también aquí, desde este punto hasta este. Entonces este punto lo traemos por aquí en una vertical por el punto medio, ya lo trazamos, por el punto medio la línea meridiana, a ver que no está muy bien, por aquí. Y hemos cogido aquí el radio de esa circunferencia, entonces llegará hasta aquí y llegará hasta aquí. Por tanto, dentro de este cuadrilátero, aquí una paralela, tenemos este rectángulo y aquí este rectángulo, y estos serán los vértices de la elipse, estos cuatro. Aquí exactamente igual, por el punto medio, aquí haciendo una paralela al eje y aquí otra. Por el punto medio tendremos la otra elipse. Bueno, tenemos entonces ya las dos elipses y una vez que tenemos las elipses hacemos las tangentes. Como no tenemos ahí plantilla de elipses tan excéntrica, pues lo haremos a mano. Esto se verá continuo y esta de atrás discontinua. Bueno, pues ahí tenemos ya la curva elíptica y aquí tenemos la otra. Como estamos en una proyección ortogonal, ambas elipses tienen la misma forma, aunque de distinto tamaño, se dicen semejantes. ¿Vale? Tenemos ya entonces las dos elipses. Bueno, aquí debe tocar en un solo punto. Entonces vamos a hacerlo un poco mejor. Entonces venimos por aquí. Toca en un solo punto, entra tangente a esta línea. Aquí igual, toca ahí en un solo punto. Aquí lo mismo, toca en un punto, entra tangente a esta horizontal. Y aquí toca en un punto. Y aquí exactamente igual. En este punto es tangente a la generatriz ahora, tangente a esta vertical y aquí tangente a esta horizontal. Y entonces en el punto de tangencia ahí vamos a trazar el contorno de esa generatriz que coincidirá exactamente si proyectamos aquí ortogonalmente sobre este punto. O sea que este punto ahí será en realidad el vértice proyectado, ¿no? Vale, y lo mismo aquí. Esta tangente aquí. Bueno, por ahí vemos ya el cono en planta y alzado. Le damos también un poco de sombra por aquí para que se entienda algo mejor.
y aquí exactamente igual. Ahora lo tenemos ya en planta y alzado y debemos ir perdiendo así poco a poco, y aquí marcaremos, pues, por ejemplo, la sombra para esta cara. Bueno, y una vez ya que la tenemos en planta y alzado, bueno, podemos entender así también el espacio. Imaginamos aquí el cono y proyectado ahí, o si lo vemos más fácil así. Creo que es más sencillo así, más intuitivo, ¿no? Entonces le damos un poco de difumino. Entonces damos aquí el tono y perdemos esa tonalidad por ahí hacia adentro. Y lo mismo por ahí. De manera que aquí hagamos una forma suave. Y aquí exactamente igual. Bueno, pues ya tenemos ahí las dos figuras y rápidamente pasamos a su representación en perspectiva cónica. Quitamos todos los excesos ahí de las sombras que han desbordado por los laterales, y ya podemos proceder a la perspectiva cónica. Bueno, pues simplemente haremos los dos cuadrados inclinados y haremos también primero la figura en planta, tal y como la tenemos aquí. Luego le damos las alturas y terminamos la figura. Podemos también representar aquí la línea esta en discontinuo, por aquí detrás, será simétrica de esta respecto al eje vertical, y lo mismo aquí. Bueno, pues vamos entonces a contrastar aquí un poco más para diferenciar esta cara, y ya pasamos a hacer la perspectiva. Ahí la tenemos. Le damos ahí un tono más oscuro. Y aquí lo tendríamos. Bueno, pues tenemos ya planta y alzado la figura, como decíamos. Entonces rápidamente hacemos la representación en perspectiva de esto. La forma plana, le damos las alturas y se acabó. Entonces hacemos la representación, tenemos la planta, vamos a colocar aquí, por ejemplo, en una ortogonal, dibujamos aquí, vamos a hacer que sea tangente aquí a la figura. Vale. Dibujamos la posición del punto de vista, vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí. Bueno, entonces tenemos el plano de cuadro, el punto de vista, el punto principal, y ahora aquí arriba dibujaremos la línea de tierra y la línea del horizonte. Entonces marco aquí, por ejemplo, para que no se solape ahí, línea de tierra, y más arriba aquí puedo dibujarla, no tiene por qué ser, voy a hacerla aquí mismo, que quede algo más baja que la figura, por ejemplo aquí. Bueno, pues aquí la línea del horizonte, línea de horizonte, línea de tierra. Bueno, y una vez que tengo las dos, pues simplemente voy a dibujar esta forma plana aquí. Entonces la perspectiva de estas cuatro líneas sale de estos 4 puntos, puedo hacer también incluso la del medio para el vértice, y van a esta fuga. Por tanto, solo tengo que prolongar esta línea y corta aquí en el punto principal. Prolongo esta línea y corta aquí la traza. Prolongo esta línea y corta aquí la traza. Prolongo estas dos también. A ver. Les decía que cojo esta, la prolongo aquí arriba, y cojo esta y la prolongo y me queda aquí arriba. Bueno, ya tengo los 4 puntos, y si nos fijamos van hacia P, entonces ya lo trazo. Pues trazo esta, esta y esta.
Ya tengo ahí la perspectiva de las 4 líneas. Ahora hago la perspectiva de esta. Voy a coger la perspectiva aquí haciendo la horizontal de estos 2 puntos mejor. Aquí no tengo problema porque está aquí. Si ahora hago este segmento, entonces lo que puedo hacer es una línea con una inclinación cualquiera, por ejemplo, con esta inclinación. Esta línea con esta inclinación sigue esta dirección y tiene aquí la traza, ¿vale? Por lo tanto, sale de este punto y llega a esta fuga. Entonces levantaré, hice una línea cualquiera por V, ¿no?, obteniendo la fuga de esa línea A y la traza de A. Entonces, como ya sabemos, la fuga la subo al horizonte con una vertical, aquí una vertical, y ahora esta la subo aquí también a la línea de tierra con una ortogonal y cae aquí. Por lo tanto, eso me detecta ya la posición de este punto. Y como esto es paralela al cuadro, a la línea de tierra, aquí también será paralela a esta línea. Por lo tanto, ya tengo aquí el cuadrilátero donde se va a inscribir esta elipse en planta. Bueno, si hacemos lo mismo aquí, podemos incluso coger el punto medio, hacer una paralela, sale de aquí, proyectamos este punto con una O con una vertical, haciendo paralela a esta, y fugando hacia aquí. De manera que tengo ya la posición. Si quiero también hago aquí 2 diagonales, esta diagonal, ¿no?, y hago ahora esta otra diagonal, y la intersección de las 2 diagonales definen aquí un punto por donde trazo la horizontal. Bueno, pues ahí tenemos también el eje central de la figura, el eje de revolución, o sea, este eje en perspectiva. Bueno, para terminar, se trata de hacer ahora el cuadrilátero este, ¿no? Entonces, ya que hice estas líneas, pues también hago paralelas a estas. Entonces tengo aquí esta paralela y aquí donde corta otra paralela. Bueno, pues estas 2 trazas las subo aquí también con verticales, una y otra, y todas van hacia ese punto de fuga. Eso quiere decir que donde corta aquí, ahí tengo ya esta línea, ¿vale? Si hago lo mismo para este segmento corta aquí, sigo esta dirección, la dirección de estas líneas, y por tanto sale de aquí. Entonces, desde este punto lo subo con una vertical, otra vez otra vertical hasta aquí, y debe fugar hasta este punto. Bueno, eso quiere decir que debería quedar más arriba, no puede quedar tan... Entonces, haciendo bien la paralela, viene por aquí, y ahora haciendo aquí bien la vertical, viene más hacia aquí, y corta aquí arriba. Bueno, parece que es aquí. Entonces, esta es una horizontal paralela a esta, aquí también lo será. Bueno, pues ya tengo las 2 figuras, los 2 rectángulos en perspectiva, ¿vale? Y por tanto ya puedo hacer la figura. Le doy las alturas, este vértice es real y este vértice de aquí abajo es real, ¿no? Vale. Ahora tengo esta inclinación como está frontal, está en verdadera forma, o sea que este mismo ángulo lo puedo colocar aquí, ¿vale? Entonces cojo este ángulo, lo puedo coger con el transportador o directamente dibujar aquí esto. Pero bueno, como va a ser más pequeño, casi lo voy a coger con el transportador y tengo menos posibilidades de equivocarme, ¿no? Entonces ese ángulo de inclinación es real. Entonces cojo el ángulo que forma esa línea con la horizontal. Entonces, si nos fijamos, sale de este punto. Vamos a prolongar la línea mejor para hacerlo más exacto. Entonces sale de este punto, colocamos aquí la horizontal y esto forma respecto desde los 0 grados aquí 79 grados, ¿no? Bueno, pues coloco aquí también los 79, entonces coloco aquí alineado con esto y cojo también los 79. Por lo tanto, esta línea viene por aquí a 79, porque esta frontal no pierde esa inclinación, ¿no?
toda línea paralela al cuadro sigue manteniendo siempre la misma inclinación donde esté en la perspectiva, ¿vale? Bueno, pues esta misma inclinación deberé colocarla también de este lado, ¿vale? Entonces, cojo también, bueno, voy a hacer así, es esta línea de aquí, esta inclinación. Entonces marco aquí otra vez la horizontal y cojo otra vez 79 grados hasta aquí. Bueno, pues ahí la tenemos. Tenemos ya las dos líneas inclinadas y ya para concluir necesitamos coger esta altura y coger esta altura. O sea, esta altura de aquí a aquí y esta altura de aquí a aquí. Y entonces la colocaremos en los puntos correspondientes. La primera altura esta la colocamos a partir del punto medio. O sea que en el punto medio coloco la altura real, la cojo con el compás. Es esta. La coloco aquí. Ya tengo ahí ese punto. Vale, entonces si proyecto hacia P, lo vamos a hacer con bolígrafo mejor, proyecto hacia P para que se vea mejor y hago aquí también una línea paralela. Como he hecho la vertical por el punto central, hago aquí la vertical por el punto central y son dos puntos de la elipse, este y este, el punto que llamaré punto A, y punto B. Vale. Bueno, pues serán estos dos en perspectiva. Tengo el C, que es este, y me falta el punto D, que es este. Vale. O sea que ya tengo A, B, C, esto es A, esto es B, y esto de atrás es C. Y ahora me falta el punto D. Entonces, como tengo el punto central de la elipse, si levanto una vertical, que es este, necesariamente el punto C caerá aquí a una distancia igual, ¿no? Vale, porque esta distancia es igual que esta. Entonces lo único que tengo que hacer, como es frontal, esa línea está en verdadera medida. Si no fuera frontal no pasaría, pero al ser frontal, en todo caso, si quisiera hacerlo de otra forma, basta con que coloque la altura real aquí, en una vertical, y ahora una vez que coloco aquí la altura real, que la cojo así, aquí, la coloco aquí, a ver, desde este punto hasta este, la coloco aquí. Entonces desde este punto 1 con P, y ahí tengo también otra forma de obtenerlo. Bueno, pues ya tengo los 4 puntos de la elipse. El punto este que llamábamos D1, C1, esto será D2, esto será AB, A coincidente con B, su2 ambos y C2. Bueno, tenemos ya todos los puntos calculados de esta elipse y haremos lo mismo con esto. Tenemos la inclinación, sale de este punto, hacemos la vertical, podemos en la vertical coger aquí, vamos a hacer la vertical, coger la medida real esta y proyectarla hasta la fuga, con lo cual cae aquí, fugamos hacia P y esto corta en este punto, con lo cual ya tengo aquí 2 puntos, ¿vale? Y ahora vuelvo a hacer esta misma inclinación aquí, hago la misma inclinación aquí y lo que hago es coger aquí el punto medio, porque eso está en verdadera medida, ¿no? Con lo cual ya puedo venir y coger aquí el punto medio y aquí también. Pasará también por el centro, o sea que podría hacer aquí una diagonal, pasaría por aquí, pasaría por P y aquí tenemos los 2 puntos medios. Con lo cual ya tengo aquí los 4 puntos de esa elipse y tengo aquí los otros 4. Hago el cuadrilátero para que se vea mejor. Entonces, porque si hago el cuadrilátero seguro que puedo ser más preciso a la hora de trazar las elipses. Entonces, tengo aquí el cuadrilátero inclinado. Tengo aquí también el cuadrilátero inclinado por este punto, por B. Y aquí igual. Cuadrilátero que viene con esa inclinación, las 3 líneas con igual pendiente. Y tengo aquí esta línea, esta y esta. Lo mismo estas 3. Los ejes conjugados en el espacio y aquí igual un eje conjugado y el otro eje conjugado. Bueno, pues ya puedo trazar con total precisión las elipses, hago las tangentes comunes, ambas elipses y se acabó el ejercicio, ¿vale? Y debe caer exactamente aquí, o sea que para hacer con precisión el cono, si nos fijamos, tengo que tener la perspectiva de este punto, al unirlo con V, cae aquí. Entonces, al levantar aquí una vertical,
por este punto, que es la perspectiva de S, hago la vertical, necesariamente cae aquí. La perspectiva de ese punto es esta. Por tanto, ya sé que las dos tangentes van a pasar por este vértice. Vale. Bueno, hacemos ya para concluir las dos elipses. Cogemos entonces el lápiz. Y trazamos lo mejor que podamos esas elipses. Entonces tenemos la elipse entra tangente por aquí, viene por este punto, hace esto así, entra tangente a esa recta por ese punto y hace esto. Aquí tenemos ya aquí un arco elíptico. Esta será la línea visible, por detrás estaría discontinuo, y aquí tenemos el otro arco elíptico, este sería el tramo que se podría observar. Y aquí en la base es esto, tenemos la elipse, pasaría por este punto y pasaría por ese punto. Bueno, tendría que haber simetría, ahí se distorsiona mucho por arriba. Bueno, recordamos simplemente este triángulo que tenemos aquí, aparece aquí frontal. Fugamos y nos va a cortar a la vertical en este punto y a la vertical en este punto. Con lo cual ya tenemos las dos paralelas, las tres paralelas, estos dos puntos y estos. Bueno, y una vez que tenemos esto, sabíamos que el cono era tal que si lo dibujamos bien, desde aquí trazamos las dos tangentes a ambas elipses y definen el contorno de la figura. Bueno, pues ahí estaría. Bueno, ya para concluir, pues lo hacemos a bolígrafo y terminamos la figura. Entonces, entra tangente por aquí, hace aquí este arco elíptico, viene por aquí, entra tangente, esa curva por aquí abajo, y por aquí ya sería discontinuo por detrás, tangente a esa línea, y aquí al contrario, por aquí continuo de este lado y es continuo hasta aquí, hasta el punto de tangencia, con lo cual a partir de aquí ya sería discontinuo. Y ahora podemos trazar aquí ya también las tangentes comunes. Tenemos esta línea y tenemos aquí desde este vértice la otra tangente a ambas elipses. Bueno, pues ahí están ya las dos elipses con la misma inclinación, que son en el espacio circunferencia realmente. Y ya para concluir le damos también un poco de sombra. Tenemos entonces ya el cono apoyado en una generatriz, cono truncado. Y le damos entonces esas tonalidades aquí en el contorno, perdiendo de forma suave. La ventaja del sombreado es que me deja mucho más claro qué se vería continuo y qué se vería discontinuo. Intento degradar ahí hacia adentro de forma suave. Y aquí igual. Bueno, ya lo tenemos ahí. Vamos a darle aquí un poco más de contraste.
pues ahí tenemos ya la superficie cónica, que quitaremos también esto de aquí para que se vea más claro hasta dónde llega. Y ahí desaparece también un poco la caja que era sostén de la superficie. Bueno, pues cono apoyado en una generatriz, ¿no? Vale. A partir de la figura en plantilla alzado. Recordamos que hicimos la plantilla alzado, obtuvimos una nueva proyección considerando ahora esto como el alzado, ya que se apoyaba en una generatriz. Entonces tenemos ya las dos vistas en plantilla alzado, tal y como vemos aquí, ¿no? Y ya que tenemos aquí la figura del cono truncado, estaba por aquí. Ahí tenemos el cono completo. Estaba aquí detrás. Bueno, pues esta era la figura. Recordamos la figura en planta y la figura en alzado según la nueva vista. Y ahora tal y como la vería el señor, colocando aquí el cuadro y colocando a la altura aquí del punto de vista, a esta distancia. Vale, pues esa es la figura que acabamos de hacer. En perspectiva cónica, el cono truncado apoyado en una generatriz. Vale.